¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo video de También Opinamos, de este espacio de jóvenes universitarios. Hoy en También Opinamos conversaremos con la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, donde nos hablará de diversos temas. Uno de ellos es cómo va la campaña, cómo va este proceso electoral en el país, cómo va su candidato Andrés Manuel López Obrador, y otros temas más importantes que tienen que ver con la agenda nacional y que repercuten sin duda en el proceso electoral. Debo de señalar que hemos convocado a algunos y estamos convocando a otros políticos y coordinadores de las campañas para conocer sus posturas. No hemos recibido respuesta de algunos. En el caso de Tatiana sí la recibimos y le agradecemos enormemente que nos haya respondido, pero bueno, hay que señalar esto. Por aras de la equidad en este espacio trataremos de ser lo más equitativos posibles para que todas las voces, todas las opiniones en torno a este proceso se escuchen, sin favoritismos ni tampoco sin atacar a nadie, ¿no? Sino hacerlo lo mejor posible para que ustedes tomen su criterio al 1 de julio. Debo también mencionar que por la veda electoral no podremos preguntarle temas sobre las propuestas que ha hecho Andrés Manuel, ni ni ella podrá hacer un llamado al voto en este espacio hasta que comiencen las campañas. Entonces no se extrañen de que hay preguntas que no se harán el día de hoy, pero esperemos que Tatiana nos dé la oportunidad de conversar con ella o con el candidato cuando inicie la campaña, y ahí sí preguntarle de lleno muchísimos temas importantes para que nosotros como jóvenes los conozcamos y podamos tomar una decisión informada, acertada en este 1 de julio. Esto es También Opinamos. Soy José Luis Medina Rivera, los saludo en este espacio. Comenzamos. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Pues está vía telefónica con nosotros la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Maestra, es en verdad un honor que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al contrario, un gusto estar con ustedes y poder compartir esta visión que tenemos de hacia dónde queremos caminar con Andrés y hacia dónde queremos caminar con todos los mexicanos y mexicanas que quieren transformar este país. Maestra, al inicio de este video anunciamos que hemos convocado a todos los coordinadores, los voceros de las campañas, y me da gusto que en este caso sí hemos obtenido respuesta, lo cual créame que nos deja un buen sabor de boca. Maestra, para partir con esta conversación me gustaría preguntarle, conociéndola a usted con su trayectoria política, su trayectoria personal, académica, ¿cómo define a Tatiana Cloutier? ¿Cómo defino a Tatiana Cloutier? Yo me defino a mí misma como, no me defino porque yo creo que los seres humanos somos indefinidos, pero he dicho que soy una ciudadana de tiempo completo, es decir, comprometida con hacer que las cosas sucedan para mejorar a mi país. Maestra, usted ha mencionado en muchas ocasiones que su partido es México. ¿Qué implica esto, maestra? ¿Qué me implica esto cuando la gente nos quiere como estigmatizar y decir si eres de derecha, si eres de izquierda, si estás aquí o estás allá? Yo les digo que en el año 2005 yo dejé las filas del Partido Acción Nacional, en donde milité por mucho tiempo, y en ese momento me di cuenta que al final de cuentas los partidos nos dividen, y que lo que habíamos que hacer era caminar en un sentido mucho más amplio y buscar el bienestar de México. Y entonces es cuando decidí tomar el partido más grande que existe en este país y en el que queremos pertenecer la mayoría, que es el de México. Ahorita en la actualidad, ¿podría decir usted que el país se encuentra dividido? Creo que hay gente que quiere seguir dividiendo este país y quiere estigmatizarlo, de que si eres del norte, que si eres del sur, que si eres de derecha, que si eres de izquierda, que si estás con el color verde, que si estás con el amarillo, que si estás con el azul, que si estás con el rojo, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que no ha funcionado en términos de querer estigmatizarnos, y creo que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Sin duda, maestra, se lo han preguntado en los medios una y otra vez, pero para que nuestra audiencia También Opinamos también lo sepa, ¿qué la motivó a usted a participar en la campaña, ser la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador? Primero, conozco a Andrés de tiempo atrás, ¿no? Y he visto o vi cómo
cómo llevó a la Ciudad de México, en aquel momento el Distrito Federal, a hacer algo diferente y como generar un anhelo de un lugar en donde yo quería estar. Y cuando digo quería estar, una ciudad a la que quería visitar. Yo empecé a ver el desarrollo de los parques, cómo los parques fueron recuperando vida, cómo los parques fueron floreciendo, la gente les dio vida y había ahí cultura, convivencia, familia, relaciones, y me gustó esa parte de los parques. Me gustó cómo fue recuperándose el centro histórico, cómo cambió la cara de la avenida Reforma, cómo se fue pacificando la ciudad a través de programas sociales, cómo muchos de los programas sociales que se le criticaron luego fueron copiados por otros gobiernos, y me encantó cómo fui viendo el cambio de rostro de gris a colorido de las casas o de los departamentos de interés social, y yo dije, ¿qué está pasando en esta ciudad que me gusta lo que veo? Y esa fue como una de las primeras inspiraciones que me generó el querer conocer más y votar por Andrés Manuel. No es la primera vez que lo hice. Luego conocí a la esposa, conocí a Andrés y empecé a trabajar más de junto con ellos, y eso me ha llevado a ir construyendo una afinidad en cuanto a lo que busco para mi país, y creo que Andrés Manuel es el único que lo puede transformar y no es Andrés Manuel solo, no, sino el proyecto de Andrés Manuel, y eso me tomó a llevar la decisión y dar el sí cuando me hicieron la invitación de liderar esta campaña. Cuando le proponen liderar la campaña, ¿lo dijo sí y sin pensarlo, o tuvo un momento como de reflexión, a ver, analicemos el asunto y tomaremos una decisión? Me dieron la invitación el 29 de diciembre y vine a hablarlo en casa. Era importante tocar base con mi esposo, reflexionar algunas cosas, y dimos el sí para el día 14 de enero hacer el pronunciamiento público. En este proceso que lleva como la coordinadora de la precampaña y próximamente de la campaña, ¿cuáles han sido los aprendizajes que ha tenido en este corto tiempo? Pues yo creo que el aprendizaje más grande es cómo tener que adaptarte a cambios de una manera muy rápida, cómo aprender también a, no sé si será la palabra comprender, porque no creo que los comprendo, sino a aprender a lidiar, a comprender esta sensibilidad de quienes manejan los medios de comunicación y de quienes están al frente de los programas televisivos y de los entrevistadores. Y pues eso pudiera ser, yo creo que el aprendizaje mayor. Ahora, que toque ese tema me parece interesante, y preguntarle, y sin ánimo de promocionar ni nada, pero usted ha sido la única que en verdad ha debatido, que en verdad ha dicho las propuestas de Andrés Manuel, no ha ido a atacar, por ejemplo, vaya, como lo han hecho los demás coordinadores. ¿Eso qué implica para usted hacer la diferencia en ese sentido, de no caer en lo que hacen los demás, y mejor usted llegar y decir, esto es lo que propone Andrés Manuel, podrán coincidir o no, pero aquí está para debatirlo? ¿Eso qué repercusiones tiene en la campaña? Para mí una de las cosas importantes es que la gente pueda ver que nosotros sí tenemos propuesta y no andamos peleando. Nosotros tenemos propuesta, y cuando tenemos propuesta y creemos que es la mejor propuesta, podemos comunicarla. Y yo creo que quienes no tienen propuesta necesitan pelear y andar denostando a los demás para poder decir y poder tener como momentos para crecer en los espacios públicos, cuando al final del día la gente lo que quiere es oír propuesta y sobre todo que se le dé confianza con respecto al rumbo de país al que queremos transitar. Maestra, mencionaba en este tema de los medios, y hemos visto, por ejemplo, cómo el representante del PAN en el programa de Loret, pues en un debate donde pues el tema es la elección, pues se evocan a la figura, por ejemplo, la de Maquio, la de su papá. ¿Eso es eso usted lo interpreta o lo connota de una manera perversa, que utilicen eso, que se vayan con la familia, o cómo lo ve? ¿Cómo ve eso? No, yo creo creo que es mal utilizado. Te puedo decir, me hace recordar mucho es cómo al final de cuentas creen que o han querido decir que si yo traicioné los principios de Maquio, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo no traiciono los principios de Maquio. Los principios de Maquio decía, inclusive hice una biografía de él que se llama el libro Maquio, mi padre,
Y donde Maquillo termine dice, mi lucha no es para que tú creas en mí ni en mis sueños, sino para que creas tú en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas comprendido eso, habrá terminado la misión de Maquillo. Y para mí yo sigo buscando este mejor México, un México solidario, un México subsidiario, un México donde los derechos de todos se respeten, un México donde podamos tener libertades individuales y colectivas, un México en donde luchemos y detengamos este cáncer que se llama corrupción, donde detengamos este abuso de los gobernantes que se llenan los bolsillos personales de dinero a costa de que no haya medicinas o no tengas un buen lugar donde estudiar nuestros hijos. Y entonces yo digo, ese es el México que me enseñó a luchar mi madre, y es el México que sigo construyendo y buscando. Y les digo que quienes se alejaron de él fueron los propios que critican que yo esté donde estoy. Maestra Tatiana, en estos días, si usted lo ha visto en las redes y lo mencionamos al principio, ha causado sensación, inclusive Denise Dresser salió a decir que mejor usted fuera la candidata de Morena, en fin, ha causado una buena reacción entre la gente. ¿Esa reacción que ha causado entre la gente en las redes es bueno para la campaña? Yo creo que la gente lo que está viendo es la gran capacidad que tiene Andrés Manuel de convocar a todos los Méxicos, y eso es bueno para México. Eso es bueno para México. Maestra, revisando en Twitter y pues las recientes entrevistas que ha dado, usted ha mencionado el tema de los jóvenes y de las mujeres. Somos un canal de jóvenes universitarios y obviamente pues quisiéramos preguntarle cómo esta campaña hará que participen los jóvenes, pero que participen de veras, no nada más yendo de acarreados como hacen otros partidos, sino que en verdad se integren, sean parte de la discusión del proyecto de nación, que en verdad sean protagonistas de esta campaña, de esta elección. Algo que es fundamental aquí en el tema con Andrés Manuel tiene que ver con, él ya nombró la propuesta con quién gobernaría en caso de que las cosas salieran a favor de él, ¿no? Sí. Y ahí tienes dos personas jóvenes en los primeros niveles de gobierno. Entonces lo que te está diciendo es que no es de propuesta, sino más o decir por quedar bien. Ya en los hechos se está dando el paso para que los jóvenes estén involucrados como protagonistas iniciales, ¿no? Sí. Esta es una de las cosas más importantes y donde los jóvenes pueden ver esta parte. La otra de ellas, muy pronto habrá de salir una convocatoria en donde se está haciendo una invitación para que los jóvenes participen en la solución de problemas, ¿sí? Sí. Para el enriquecimiento propio de el programa de nación. Y esta es otra manera de probar con hechos las cosas y no solamente de habladas. No solamente de habladas. Eso es importante, maestra, porque, bueno, están diciendo, aquí tenemos los elementos, pero pues sabemos que hay en las redes y la gente, algunos opinólogos muy malintencionados, de muy mala leche, que dicen es pura hablada, son populistas, en fin. ¿Cómo ir contra esas opiniones negativas que de alguna manera pues sí repercuten en una campaña? Claro que repercuten, y yo te diría, para mí una de las cosas más importantes es invitar a la gente a considerar que es populismo, ¿no? Sí. Yo creo que el término se usa de una manera, es como el tema del Quijote. Todo el mundo habla del Quijote y son muy pocos los que han leído, lo que los han leído. Y aquí es igual, la gente habla de populismo sin saber necesariamente o sin estar clara ni siquiera a lo que se refieren. Y te voy a decir, venga, ¿sí? Varios de los programas sociales que Andrés Manuel empezó en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fueron copiados por gobiernos del PAN y del PRI. Entonces yo te preguntaría, ¿qué tan populista es y qué tan inconveniente es lo que nos ha ofrecido y lo que ha mostrado que ha sido copiado por los demás? Entonces creo que el término no cabe, y creo que es una manera de denostar al final del día las tareas y las propuestas de Andrés Manuel, y la gente, los críticos lo hacen con una intención equivocada, sin darse cuenta que ellos mismos han copiado muchas de las propuestas que Andrés Manuel ha llevado a cabo. Sin duda, maestra. Oiga, obviamente hay jóvenes que están a favor y mujeres que están a favor de López Obrador y Ciudadanos, pero también hay otros jóvenes que están en contra de él, y hay otro grupo mayoritariamente que todavía está indeciso,
que todavía no sabe por quién votar en esta elección y tienen miedos, por ejemplo, el decir que López Obrador nos llevaría a Venezuela, que volvería a país una dictadura. Ante estos señalamientos que seguramente los he escuchado, ¿qué dice Tatiana Cloutier? Bueno, ahorita vengo de un evento donde estuvimos con él y vino esa pregunta y me encantó la respuesta de Andrés. Andrés les comentaba, sí, ni verde, porque le preguntaban que qué tanto, cómo se medía, si se medía más cercano a Estados Unidos o más cercano a Cuba. Y la respuesta es, dijo, ni verdes ni maduros. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Dice él, tenemos una riqueza en este país de gente que ha puesto el ejemplo de cómo se pueden hacer mejor las cosas, porque tendríamos que ir a ponernos de referencia como con otros países, ¿no? Eso como diciéndolo en términos de que no me quieras enfrascar en que si soy A o soy B, ¿no? Y por otro lado, te puedo decir, cuando nos hablan de esto, yo les hago dos preguntas muy importantes aquí, que es la pregunta que invitaría a los jóvenes a que se cuestionen. ¿Quién fue el presidente que se vistió de militar? Fue Felipe Calderón, un presidente panista, emanado de las filas de Acción Nacional. ¿Y quién es el presidente que nacionalizó la industria azucarera? Un presidente, Vicente Fox, un presidente de Acción Nacional también. Y aquí seguimos, y ni Rusia ni Venezuela están aquí presentes. ¿Sí? Yo creo que México es más fuerte, sus instituciones son fuertes, sus instituciones y los mexicanos tenemos y hemos hecho las cosas de diferente manera y tenemos división de poderes en este país. Maestra, le preguntaba... Creo que no caben esos comentarios. Sí, okay, estamos de acuerdo, maestra. Le decía que quienes tienen esta duda pues son muchos jóvenes indecisos. ¿Cuál va a ser la acción o cuál es la estrategia de la campaña de López Obrador y de Morena en conjunto para decirle a esos jóvenes indecisos, oigan, es mentira lo que dicen de nosotros, oigan, podremos tener diferencias con el proyecto de nación, pero vénganse, apuesten a este proyecto, tengan esa confianza cuando hayan sido decepcionados por una alternancia que no dio ese cambio que pedía y cuando regresa un PRI que vaya como nos tiene en este 2018? Bueno, ¿cuál va a ser? El reto de nosotros es poder mostrar con los hechos, y con los hechos me refiero es mostrando la manera en que gobernó la Ciudad de México, poder mostrar también o hacer ver a la gente las propuestas que nosotros traemos o las propuestas que se traen de este lado y mostrar cómo al final del día la cantidad de personas que están o los perfiles de personas que están con Andrés es pues una representación de este México completo, de un México plural, de un México incluyente, y que esto es hacia donde queremos avanzar y que frente a nosotros solamente tenemos dos alternativas. Y cuando digo dos alternativas es más de lo mismo, y cuando digo más de lo mismo ya vieron los jóvenes cómo estamos, donde ustedes aterrorizados de salir a la calle porque cómo está la situación, en donde no tienen oportunidades de desarrollo y crecimiento, al igual que muchos otros mexicanos. Y la pregunta es si eso quieren, y si eso quieren pues ya saben por quién votar, y si no quieren eso pues ya saben qué hay que hacer, ¿no? Sin duda, maestra. Obviamente la veda electoral de esta intercampaña pues sí frena un poco, ¿no? Las entrevistas, ojalá que podamos conversar más detenidamente cuando ya lo permita el INE, pero esto que comenta es interesante porque pues bueno, va a ser y ahí le dejo el comentario sobre lo que comenta, pues esa idea, ¿no? De convencer a los chavos que se quiten esos miedos, porque hay no sé usted, pero cómo lo ve, pero hay cada millennial que están en YouTube y en los medios que están difundiendo un temor hacia López Obrador, que qué bárbaro, Totalmente, digo, es evidente que ante el temor de que la propuesta es una propuesta mejor, puedan tener pues estén queriendo meter este miedo, ¿no? Y parte de lo que nosotros habremos de hacer es poder generar y hacer que la gente vea y discierna pues que no hay nada de esto, ¿no? Exacto. Maestra, preguntarle también sobre esa línea que ha causado polémica, y de aquí las armamos preguntas tanto a favor como por las medias. No. Pues digamos controversiales, por así llamarlo. Usted sabe que en Morena, y los hemos entrevistado aquí porque aquí han estado Jaime Cárdenas y Maréndira Sandoval, Patricia Ortiz y demás militantes de Morena, que son valiosos, que vaya, el nombre lo dice todo, pero ahora hemos visto como pues, otros personajes de dudosa reputación y de dudosa credibilidad, como Gabriela Cuevas, Napoleón Gómez Urrutia y demás, pues se han integrado a Morena. Con ellos
si gana López Obrador y Morena la presidencia, ¿se puede esperar ese cambio de régimen de país? A ver, vamos viendo una de las partes y me voy a meter a contestar. Yo lo he hablado con Andrés Manuel. Venga. Y te diría, hablamos este tema de Napoleón, y cuando comentábamos el tema de Napoleón, quedábamos muy claros en que yo no estoy de acuerdo, y él me dijo, lo puedes decir abiertamente, pertenecemos a un grupo o a un equipo que representa este país en donde hay libres pensadores y no tienes que estar de acuerdo, me dice Andrés Manuel. Y por otro lado, pensemos en el punto sí, yo creo que podemos cambiar, si nos gusta la opción, cambiar a la opción de presidente de la República, ir hacia el cambio que representa Andrés Manuel, y en el resto, si no les gustan los que están, pues voten distinto, y ya se acabó el problema. Esa es parte de lo que podemos hacer con pesos y contrapesos en este país si no nos gusta la fórmula completa. Ahora, respondió a esta pregunta, pero también de alguna manera respondió a una pregunta que le hemos hecho en el pasado, en el tema de que si López Obrador sea un poco autoritario. Usted nos dice, a mí me dijo López Obrador que yo opinara... que digo lo que me contestó, y tan es así que lo estoy haciendo público. Exacto. Eso a lo que voy, o sea, usted dice, yo digo mi opinión y no sujeto a mi opinión a lo que me digan otras personas, como quien dice. No, yo te digo, lo discutí con él, lo platiqué y le dije no estoy de acuerdo, y me dijo, pues, o sea, adelante, bienvenido, tú no estás de acuerdo, me dijo, me dio sus motivos, etcétera, lo platicamos y me dijo, pertenecemos a un grupo de libres pensadores donde podemos diferir y tener opiniones distintas, y en este momento pues yo expreso que no estoy de acuerdo y ya. Y es interesante esto que nos comenta, porque le digo, o sea, usted ve en las redes y dicen que todo lo dicta López Obrador, o sea, usted dice, no, yo puedo decir lo que guste. No te digo, pregúntale a cualquiera de otro partido si se anima a decir esto que yo estoy diciendo, que nos difieren con respecto a alguna opinión de su candidato. No, pues para nada, imagínese que opinara Enrique Ochoa con lo de José Antonio Meade, pues va a estar en chino, ¿no? Claro. Maestra, un poco haciendo preguntas rápidas y para ir aterrizando, porque sé que el tiempo vuela y le agradezco, en verdad, estoy muy agradecido. Se supone que no debo decir esto, pero pues créanme que hay una admiración de mi parte hacia usted y hacia lo que está haciendo. Gracias, qué amable. Para ir aterrizando, maestra, usted ha leído la prensa y sabe pues lo que está pasando ahorita esta semana con Ricardo Anaya, y la semana pasada con Rosario Robles, y las alusiones a José Antonio Meade sobre este tema de lo de la Sedato y lo de Sedesol y demás. ¿Esto cómo va a beneficiar o va a tener repercusiones con López Obrador y su campaña? Bueno, yo creo que los pleitos que traen entre ellos, la parte que cada quien tiene que atender porque es perseguido o no por la ley, o porque tiene que hacer aclaraciones, pues que la hagan. Nosotros nos seguimos ocupando de lo que nos corresponde, y es demostrar propuestas, de poder hacer el trabajo territorial en términos de decir cómo vamos a defender el voto, de cómo vamos a hacer la promoción para que más gente pueda recibir este mensaje. Y eso es en lo que nos ocupamos. No espero la desgracia de otros para que me vaya mejor a mí. Me gusta que me comparen y que nos muestren que nuestra propuesta, y poder mostrar que nuestra propuesta es mejor. O sea, como quien dice, ustedes no van a hacer leña del árbol caído. Me parece que no es lo que construye, y lo que queremos es reconstruir este país, y eso no construye. Pues sin duda, y sobre todo que sería hacer algo diferente, ¿no?, de lo que hacen aquellos. Así es. Maestra, díganos el principal error del gobierno de Enrique Peña Nieto que usted tenga como diagnóstico. Pues creo yo que el haber negado el tema de la Casa Blanca y el tema de Videgaray. No todo es negro, también hay cosas blancas. Preguntarle cuál considera el principal o el único o el medio único acierto que haya tenido Peña Nieto. No, yo creo que no hay únicos. Creo que hay matices en todo, y creo que una de las cosas que pudiéramos pensar que ha sido algo importante que se ha hecho en el país tiene que ver, al final del día, es con la promoción que se hace de nuestro país hacia el extranjero en términos de anuncios, turismo y toda esta parte, a pesar de las circunstancias complicadas que tenemos de inseguridad. Maestra, preguntarle también, ¿qué es mejor para usted? ¿Trolear a José Antonio Meade por Twitter o ganar en los debates a Aurelio Nuño? Andrés Manuel López Obrador es el candidato del no a los grandes proyectos del país, el que le dice que no al nuevo aeropuerto, que va a generar más de 500,000 de empleos y va a tener una capacidad 3 veces mayor del actual aeropuerto. Es el candidato que le dice que no a 150,000 millones de dólares de inversión en el sector energético, que van a crear más de 1 millón de empleos. Te concuerdo con Aurelio que Andrés es el
el precandidato del no. No quiere más violencia, no quiere más muertos, no quiere más casas blancas, no quiere más corrupción, no quiere más de lo que nos están presentando cotidianamente ellos, y en ese sentido tienes toda la razón. Pues que la gente lo habrá de decir, yo no me toca decirlo a mí, ¿no? No me toca decirlo a mí. Pero a algunos le gusta más que el otro, supongo. La verdad es que, no, híjole, no, con esto de lo de Aurelio yo creo que no es ni ganar ni no, simplemente lograr exponer las cosas, y si la gente piensa que lo que expusimos está más claro y que desmentimos o desmitificamos toda esta cantidad de mentiras que le quieren poner a Andrés, pues es bienvenido, ¿no? Y la otra parte, si trolearon o no, pues la verdad es que fue una situación muy curiosa, porque es impactante que una persona a ese nivel ponga un comentario de esa manera y ni siquiera se apropie de esas características, ¿no? Porque hasta como quien dice le dio una ayudadita, porque antes ni no tenía una identidad en las redes, y con el yo mero, pues bueno, como que alzó un poquito esa identidad. Yo creo que eso sigue evidente, ¿no? Maestra, ¿la impunidad es un asunto cultural? No, es un asunto de complicidad por parte de las autoridades o de no querer hacer cumplir el Estado de Derecho. ¿Cómo se combate el miedo en estas elecciones? Primero que nada es invitando a la gente a dos cosas, invitando a la gente a recordar que el miedo, los seres humanos tenemos miedo a dos cosas. Tenemos miedo simplemente como miedos reales a las alturas y al ruido, y lo demás son pensamientos. Invitarlos a ver con los hechos que no tienen fundamento esos pensamientos de miedo. Maestra, pues yo le agradezco enormemente que nos haya concedido esta entrevista. En verdad es muy importante para nosotros, para este canal, sencillo canal de YouTube, conversar de esos temas, y qué mejor que con la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo que está en muchos medios, que anda viajando. Hoy estuvo, me parece que en Monterrey, ¿cierto? Aquí estuvo Andrés Manuel, acabamos de terminar 2 eventos con él y venimos saliendo del evento. Mañana se va a Saltillo, pasado se va a Chihuahua, y aquí andamos. Pues mira, ahí anda movida. Sé que la invitan a muchos medios, pero pues sí me gustaría pedirle, pues de favor, que no perdamos la comunicación, que ojalá podamos conversar presencialmente, conocernos, y poder seguir hablando dentro de lo que su agenda le permita de esos temas. Y bueno, rumbo aquí a la elección, y pues si las cosas lo dictaminan, la ciudadanía lo dictamina, pues rumbo a la presidencia. Ok, muchísimas gracias. A usted, maestra, estamos en contacto, y gracias por estar aquí en También Opinamos. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.